Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a este futbolista que ven en pantalla, que quizás muchos no lo recuerden de cara porque es un jugador que únicamente ha disputado un partido en la primera división de River, pero que le fue muy bien en la reserva, se fue a préstamo a intentar ganar minutos, conseguir esa regularidad y competitividad que no iba a conseguir acá en el equipo de Marcelo Gallardo, pero que lamentablemente las cosas no salieron, ha regresado y ahora el muñeco deberá decidir y evaluar cuál será el futuro en cuestión de este jugador. Estamos hablando de Daniel Lucero, como dije, quizás muchos no lo recuerden porque únicamente se ha destacado en la tercera categoría en su momento cuando Juanjo Borrelli era el entrenador de la reserva y ahora está en búsqueda o de nuevos destinos o de finalmente seguir formando parte del plantel del muñeco, algo bastante complicado, pero hay una mínima posibilidad. ¿Por qué es esto? Lo voy a contar durante el video, pero tiene bastante que ver con que el jugador es delantero y a River le está costando traer refuerzos de cara a este mercado de pases y si bien está claro que Lucero no es un futbolista de jerarquía, podría servir como pieza de recambio. Empecemos. Vamos a comenzar hablando un poco del contexto actual que está viviendo este futbolista, teniendo en cuenta que, como dije, deberá definir su futuro en el transcurso de los próximos días porque no tiene que perder tiempo de cara a elegir un nuevo equipo para defender esa camiseta en esta segunda mitad del 2022. Debutó contra Boca, se fue a préstamo a Ecuador, pero rescindió su contrato y ahora deberá buscar, como dije, un nuevo destino futbolístico. ¿Lo tendrá en cuenta el muñeco Gallardo de cara a lo que va a ser la competencia tanto del torneo local como de la Copa Libertadores? Hay que tener en cuenta que el mundo River sigue movilizado por la búsqueda de delanteros para reforzar el plantel profesional, teniendo en cuenta la dificultad que está teniendo la dirigencia para incorporar futbolistas en ese sector del campo de juego que es básicamente lo único que está pidiendo el muñeco para terminar justamente de conformar la plantilla para este semestre. La cuenta regresiva para la partida de Julián Álvarez al fútbol inglés, más precisamente al Manchester City, se está haciendo cada vez más corta y las resoluciones por las distintas negociaciones que ha encaminado la actual comisión directiva de River para atraer atacantes no está resultando como quizás esperaban en el inicio de este receso. Valentín Castellanos es imposible económicamente, el dueño de su pase, el New York City, pide demasiado dinero para liberar su ficha. Lucas Alario se ha negado a volver al país y quiere seguir jugando en el fútbol del exterior. Miguel Ángel Borja está esperando la culminación del campeonato local con Junior, que recién ahí terminaría de definir su futuro, aunque no sería fácil para River incorporarlo en este mercado de pases. Y después está claro la espera por Luis Suárez, que seguramente en el transcurso de las próximas 2 semanas termine de definir su futuro. Es el gran anhelo de River, pero será muy complicado que se ponga a la banda. En algunos casos, como dije, toca esperar la resolución de algunas ligas y en otros hay decisiones de índole personal que ameritan un tiempo más. En medio de este contexto, Daniel Lucero, que hizo las divisiones inferiores de River, salió a préstamo a un club de Sudamérica y ya regresó definitivamente al millonario. El atacante rescindió su contrato más específicamente con el Deportivo Macará de Ecuador y lamentablemente no le fue bien en el conjunto sudamericano. El Queco, así lo apodan, o lo apodaban mejor dicho sus compañeros de la reserva, jugó solamente 3 partidos en el equipo ecuatoriano y completó apenas 85 minutos. Ninguno de ellos fue como titular, los 3 compromisos los hizo ingresando desde el banco de suplentes y al no tener continuidad decidió regresar al más grande, una decisión totalmente acertada y tal como había sucedido hace aproximadamente 10 días con Tomás Lecanda. En el caso del defensor había rescindido su préstamo con Barraca Central al no tener minutos. Estos futbolistas siguen siendo muy jóvenes, por lo que si bien no eligieron bien el club al cual irse a préstamo en este primer semestre de 2022, todavía tienen bastante tiempo como para relanzar sus carreras como futbolistas profesionales, pero deberán elegir bien. En el caso de Lucero va a ser evaluado por Marcelo Gallardo porque la idea en principio es que no vuelva a la reserva. El plantel de la tercera división, dirigido hoy por hoy por Jonathan La Rosa, está muy bien conformado y tiene ya como atacantes a Joaquín Panicelli y a Federico Moreno, por lo que Daniel Lucero vuelva a sumarse sería hoy por hoy estar tapando a 2 futbolistas que han tenido una muy buena actuación en la Copa Liga Profesional pasada, donde River quedó eliminado en semifinales, pero finalizó justamente entre los 4 mejores del torneo. Es por eso que Lucero seguramente se entrene con el plantel profesional por unos días, pero en principio la idea es que vuelva a irse a préstamo. Deberá elegir bien la institución a cual se vaya. En principio la idea también es que sea acá del fútbol argentino y que obviamente haya esas típicas cláusulas de repesca que ha puesto River en último tiempo por si rinde y tiene que volver antes de tiempo.
Vamos ahora a contarles un poco la historia de Daniel Lucero porque muchos seguramente no lo conozcan a fondo. Hice un video hace aproximadamente un año en el momento en el cual debutó en Primera División porque fue uno de los futbolistas, ya voy también a estar hablando de eso, que le tocó empezar su carrera en el fútbol profesional en Primera en un momento en el cual claramente no era el ideal y fue un poco a las corridas. Lucero es categoría 2002, nació en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, empezó jugando en el Club Comunicaciones, luego estuvo en la Liga Mercedina y a los 14 años le presentó la única oportunidad de probarse en River. En ese momento quedó en la novena y allí comenzó su carrera por todas las divisiones inferiores del club hasta ser en instancias decisivas el año pasado una pieza muy importante en la reserva, en la Copa Liga Profesional disputada en el primer semestre del 2021, llegó a semifinales, lamentablemente no pudo disputar esos partidos decisivos porque justamente se vio abocado a formar parte del plantel de Primera División debido al brote que hubo de COVID en la mayoría de futbolistas del plantel y también él mismo se contagió posteriormente, más allá de que tuvo la suerte de hacerlo después de debutar en Primera División. Entre sus características principales dentro del campo de juego es estar siempre en contacto con la pelota, tirar muchas diagonales al espacio, tirarse atrás para jugar y juntarse con sus compañeros, ser una opción para el resto de los jugadores de su equipo y obviamente hacer goles porque así lo requiere el puesto que ubica dentro de la cancha, que es el de centroatacante. Se puede decir que si lo comparamos con algún futbolista del actual plantel es bastante parecido en cuanto a características y obviamente haciendo mucha diferencia en cuanto a la distancia que se llevan por sus logros conseguidos dentro del campo de juego a Julián Álvarez, porque Julián empezó siendo un delantero por afuera que hoy por hoy se está desempeñando como centroatacante, pero que está claro que no es esa típica referencia de área que se para entre los centrales y únicamente juega dentro del punto de penal. En el caso de Lucero es algo parecido, es un futbolista que si bien su principal virtud termina siendo meter goles, la realidad es que le gusta mucho jugar al espacio, tirarse atrás y conectarse con los mediocampistas que llegan de frente, por lo menos eso es lo que se vio en el 2021 donde la rompió en la reserva de River o por lo menos tuvo una actuación muy pero muy destacada. De hecho debutó en la tercera división cuando tan solo tenía 16 en el año 2019. Tuvo muchos pero muchos éxitos durante las divisiones juveniles de River. En la octava división salió campeón con Jorge Gordillo como entrenador. Es un futbolista que siempre, como dije, jugó de delantero y le encanta meter goles. En una entrevista que dio con el sitio oficial en enero contó que cuando jugaba en Mercedes llegó a convertir 25 goles en 11 partidos. Si bien está claro que no es una competencia oficial, para un futbolista joven que está dando sus primeros pasos son unos muy buenos números. Fue convocado además a la selección sub-17 e iba a estar citado para formar parte de la selección argentina sub-20, pero por la pandemia su convocatoria no se pudo dar. El hecho de que estos primeros 6 meses del 2022 no le haya ido bien en cuanto a lo que fue su préstamo en el Macará de Ecuador hizo que perdiera bastante consideración para formar parte de las selecciones juveniles de Argentina. Si bien es cierto que ya con 20 años no puede formar parte de la selección argentina sub-20, en principio estaba en los planes de los entrenadores de las categorías menores del combinado nacional como para formar parte del proceso. Es por eso que ahora sí o sí, a la hora de volver a salir a préstamo a mitad de año, deberá definir muy bien su futuro. Y si Marcelo Gallardo lo evalúa y lo quiere contar en el plantel profesional, aunque me parecería bastante extraño que esto suceda, el jugador deberá aprovechar las pocas oportunidades que se le aparezcan. Vamos a recordar ahora lo que fue su debut en Primera División porque fue de los juveniles que les tocó debutar en el contexto adverso de mayo del año pasado, donde el plantel tanto de Primera División como el de reserva se vio azotado por una gran cantidad de casos de coronavirus. La fecha en cuestión que nunca olvidará Lucero fue el 16 de mayo del 2021, en el superclásico correspondiente a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, disputado en la Bombonera. Todavía esos partidos, recordemos, se jugaban sin público. Boca había salido segundo en su zona y River había salido tercero en la suya, por lo que se tenían que ver las caras en los cuartos de final de esa competencia. Al haber tenido una mejor ubicación en la fase de grupos, Boca le tocó jugar de local ese partido. Lamentablemente, para el plantel conducido por Marcelo Gallardo, se vio reducido en un total de 15 bajas de coronavirus en ese mismo cotejo. En primera instancia fueron 10 los futbolistas del plantel profesional los que se vieron afectados y posteriormente otros 5 se sumaron, lo que hicieron un total de las 15 bajas recién mencionadas, y es por eso que Gallardo, el día mismo del partido a la mañana, tuvo que comunicarse con varios jugadores que habitualmente conformaban la reserva, como son los casos de Tomás Lecanda, de Felipe Pena Algafore,
del arquero Alan Leonardo Díaz, que le tocó estar un día antes de aquel compromiso en el banco de suplentes de la reserva, pero que debido a que los 4 arqueros del plantel profesional de River dieron positivo por COVID, tanto Armani, Bologna, Lux como Petroli, le tocó debutar ese día y Lucero no fue la excepción. Tuvo en ese recordado compromiso sus primeros minutos y hasta ahora los únicos que ha tenido como futbolista profesional en el más grande. El cotejo en aquel entonces estaba 1-1 y en el complemento el futbolista en cuestión ingresó en lugar de Agustín Fontana para disputar los últimos minutos de aquel superclásico. Después de eso iba a poder seguir entrenándose seguramente con el plantel profesional, más allá de que está claro que la participación de él mismo en la máxima categoría había terminado porque River quedó eliminado por penales, no iba a seguir jugando por el torneo local y lamentablemente no estaba incluido en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, por lo que los últimos 2 partidos de la fase de grupos ante Independiente Santa Fe, que River terminaría ganando por 2-1 sin suplentes y con Enzo Pérez en el arco, y en la derrota 3-1 contra Fluminense, ambos cotejos en el Monumental, no iba a poder ser tenido en cuenta. Es por eso que le tocó volver a jugar en reserva, pero lamentablemente unos días después de aquel superclásico dio positivo de COVID y se perdió el partido decisivo frente a Sarmiento por las semifinales del torneo de reserva. River había derrotado a Independiente en el River Camp por 4-2 por los cuartos de final y le tocaba jugar las semifinales ante el Verde de Junín, que posteriormente iba a ser el campeón de dicha competencia. El equipo dirigido en aquel entonces por Juanjo Borrielli tuvo muchísimas bajas, sumado a los futbolistas que lamentablemente no pudieron ser parte por estar con el plantel de primera y por la gran cantidad de futbolistas que estaban contagiados de COVID. Es por eso que River cayó por 2-0 frente a Sarmiento y se terminó despidiendo de aquel torneo. En la segunda mitad del 2022 la reserva de River tuvo un desempeño totalmente irregular en la liga profesional, pero Lucero se destacó, convirtiendo algunos goles. En muchos partidos convirtió delantera, por ejemplo con Flavián Londoño Bedoya, atacante que hoy por hoy se encuentra recuperándose de una fractura de clavícula, mientras que en otros compromisos compartió el ataque con Osvaldo Valencia, también colombiano, que se desempeñaba por afuera mientras que Lucero era el centroatacante. Ahora el futbolista en cuestión deberá esperar la evaluación de Marcelo Gallardo y definir bien su futuro, porque no puede volver a equivocarse en cuanto al equipo al que se va a ir a préstamo. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a Daniel Lucero, es un jugador que he visto mucho en la reserva, tiene muy buenas condiciones, pero está claro que no es un futbolista para ya mismo estar sumándose al plantel profesional de River. Es verdad que al equipo le faltan delanteros, pero en principio uno quiere creer que van a venir por lo menos 2 atacantes de jerarquía más la vuelta de Lucas Beltrán, y ahí recién se terminaría de conformar el plantel. Si bien es cierto que Lucero puede ser un jugador que sume en cuanto a los entrenamientos, no puede ser el futbolista para reforzar el equipo de cara a las fases finales de la Copa Libertadores. Después vemos si en las fases finales se lo puede añadir a la lista de buena fe por algún que otro jugador que pueda sufrir alguna lesión un tanto larga, pero en principio lo mejor que le puede pasar al delantero en cuestión es que vuelva a irse cedido, que elija bien el club en el cual lo van a mandar a préstamo y que empiece a sumar minutos como lo han hecho bastantes delanteros y jugadores de River, porque está claro que si bien Gallardo puede mandarte cedido, te tiene en cuenta si tienes un buen rendimiento en el club al cual te vayas, y una vez regreses casi con seguridad vas a formar parte del plantel profesional. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.